Hola Yauros, hoy vamos con el campo de caquis. Vamos a actualizar cómo está el campo de caquis. Os voy a explicar qué hemos hecho en el campo de caquis para que esté así de sano y qué ha pasado después de la pedrada que tuvimos hace poco. Así que si no te quieres perder cómo funciona, cómo va y qué estamos haciendo en este campo de caquis, no dejes de ver este vídeo. Y como ya sabes, yo soy Busi y esto es la horteta de Busi. Y sin más, ¡comenzamos! Yesterday I fell asleep at night. I woke up in the spaceship traveling at the speed of light. Así es, Yauros, como os he comentado al comienzo del vídeo, hoy volvemos al proyecto Kaki. Como veis, este año los caquis sí que están funcionando. Y todo esto, y principalmente, es debido a que no hemos tenido problemas con el clima a la hora de la floración del caqui, pero también es debido al manejo que estamos llevando en este campo. Para los que sois nuevos en el canal, para los que no habéis seguido Proyecto Kaki en la horteta de Busi, adquirí este campo va a hacer 3 años, ¿vale? A final del ciclo hará 3 años. Los árboles se riegan a manta, es decir, riego por sequía, no va por goteo. Está ya instalado y el año que viene comenzará a funcionar también el riego por goteo para ayudar a las plantas a meterle un poquito de abonado por vía radicular. Estos árboles han llevado un proceso, los estamos llevando en ecológico, no estamos usando químicos, no estamos usando nitrógeno químico, ni nitratos, ni nada. Simplemente las unidades fertilizantes que nos puedan llegar a través del riego, ya que como os he dicho es un riego que viene por sequía, pues que puede tener un porcentaje, pero lo importante es que nosotros, o por lo menos nosotros aquí en este campo, no estamos aplicando ningún tipo de químicos. Todo el abono o todo el plan de abonado que estamos llevando es un plan de abonado en ecológico y que, como veis, está dando resultado. Ahora, a lo largo de estos días me habéis estado preguntando que cómo iban los caquis, que si este año los caquis estaban produciendo. Pues bueno, no sé si lo podéis llegar a observar, ¿vale? Pero la verdad es que este año los caquis están funcionando muy bien. No tengo queja en cuanto al trabajo de los árboles. Lo que sí que tenemos queja, o sí que hemos tenido queja, ha sido un poco el clima raro que estamos teniendo y que aquí, por ejemplo, hemos tenido consecuencias. Aquí nos cayó una granizada muy fuerte, ¿vale? La cual afectó muchísimo a lo que fue el árbol. Incluso en frutos, ahora como vais a ver, o en cuanto a hojas, que como veis, puedo sacar el dedo por en medio de ellas. Todo esto tiene unas consecuencias que os voy a ir explicando a lo largo del vídeo, al igual que voy a explicaros cómo hemos hecho el manejo desde el comienzo hasta el final este año en esta parcela. Everything feels so misplaced. The sky is at my feet and the ground above my head. I'm landing on a... Bueno, aquí igual le llegáis a observar un poquito un poquito mejor los tamaños que están adquiriendo ya la fruta, ¿vale? No sé si se llega a apreciar bien, pero la fruta ya está teniendo un tamaño que se puede considerar aceptable para la época en la que estamos. Acordaros que estamos en julio y normalmente el caqui se recoge el día de Todos los Santos, un poquito antes, un poquito después, dependiendo del grado de maduración que tenga, si se cosecha antes, si se cosecha después, ¿vale? Esto la verdad es que es un poquito dispar. Hay campos que se van a cosechar antes, campos que se van a cosechar después, o incluso en mi parcela tengo árboles que van un poco más retrasados con respecto a otros, pero no es que vayan más retrasados en cuanto al engorde, sino que el estado fenológico de la planta ha sido un poquito más lento, mientras que otros ya tenían flor cuajada y tenían fruto, otros ni siquiera habían abierto flor, ¿vale? Hay una diferencia en el campo en cuanto a estado fenológico del huerto, bueno, del campo en general, pero bueno, esto no pasa nada,
Lo único que haremos es que a lo mejor o hacemos una cosecha escalonada o nos esperaremos algunas frutas a recogerlas un poquito más tarde, ¿vale? Pero esto no pasa nada y al final no va a interferir en cuanto a la producción. Lo que sí que va a interferir en la producción, como os he comentado, ha sido el granizo. El granizo, la verdad, es que hizo una destrozada bastante fuerte. Yo tengo una estimación de alrededor de entre un 30 y un 50% de fruto afectado. ¿Qué quiere decir esto? Que esa fruta, en cuanto vaya a la cooperativa, esa fruta no se va a poder vender y a mí me va a causar una merma. Yo tengo el campo asegurado, pero no sabemos por qué. Este año se ha decidido que el seguro, en vez de cubrir el daño en cuanto a cantidad, va a cubrir el daño en cuanto a calidad. Eso quiere decir que cuando yo lleve la fruta, bueno, cuando me recojan la fruta en la cooperativa y la pasen por la línea y se pongan a trabajarla, se supone que la fruta que no pase, luego el seguro me pagará una compensación por esa calidad de fruta que no ha llegado al final. Que no quiere decir que la fruta no sea apta para consumirla o no. O sea, esa fruta es totalmente consumible, lo único que pasa es que está marcada porque la piedra, al caer, me hace una marca en la fruta, que esa fruta al final cuando madura se suele quedar como un callito por dentro, como un poquito más oscuro, y lo que son las superficies comerciales, que son las que normalmente suelen comprar este kaki, pues no lo quieren, ¿vale? Esa es la lucha que tenemos con la fruta, que es bonita, tú te la comes por los ojos, te la comes por el sabor. Esa fruta, cuando tú le pegues un mordisco, vas a ver mal porque le ha pegado el granizo, o vas a ver mejor, vas a ver igual. O sea, el granizo no afecta en cuanto a la calidad de la fruta de sabor, sino que afecta a la calidad de la fruta visual. Pero como ya sabemos que últimamente estamos en un mercado en el cual comemos por los ojos y no por la boca, pues es lo que pasa. Así que nada, eso ya lo contaré cuando se recoja la fruta. Ya os contaré cómo hemos quedado con el seguro, con el tema al respecto de la calidad, de la bajada de calidad con respecto a la piedra. Pero bueno, no solo la piedra afecta a la calidad de la fruta, sino que lo que nos hace al árbol es romper hoja, como os he dicho. ¿Y qué pasa con esa hoja que se rompe? Pasan dos cosas: que esa hoja ya no crece normal, porque esa hoja ha tenido una rotura fibrilar de todo lo que son las células de la hoja, y esa hoja ya no va a crecer. Por lo tanto, no se nos va a hacer una hoja grande como debería de haberse hecho, sino que se queda una hoja rota, que es como si nosotros tuviéramos unas placas solares en casa y se rompieran algunas células o se taparan, y la producción de energía de la planta no es la misma, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esta hoja yo no la puedo quitar tampoco, yo la tengo que dejar, yo no puedo dejar al árbol sin hojas. El árbol vuelve a producir hojas nuevas, por supuesto, pero ya va con el retraso o con la merma de que esas hojas estén rotas. Pero además, ¿qué nos influye a nosotros en cuanto al árbol, a la salud? Que a través de esas roturas se nos pueden entrar enfermedades al árbol. Entonces, después de la piedra hicimos dos tratamientos para que el árbol no cogiera hongos, estuviera fuerte y estuviera sano y cicatrizara bien las hojas, ¿vale? Hemos conseguido que las hojas cicatricen bien sin coger hongo. Entonces, digamos que el daño ha sido grande, pero hemos podido darle una solución en ecológico, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poquito, ya hemos hablado de la desgracia que hemos tenido, pues vamos a hablaros un poquito de cómo ha sido el manejo y de cómo estamos haciéndolo en este campo. En cuanto al manejo en este campo, como habéis visto, es muy sencillo. Hace un año y poco aportamos semillas de trébol al terreno, con lo que buscamos el disponer de una cobertura vegetal a la hora
del manejo y el control de plagas y el control de hierbas adventicias. Como habéis ido viendo a lo largo de los vídeos en cuanto al tema del caqui, y si no podéis ir viendo diferentes vídeos que tenemos en el canal, la cobertura vegetal ha ido trabajando perfectamente. Al final, el trébol que mejor se ha sentado es este que tengo, que tiene la flor amarilla y tiene una altura entre 30, 50 y 60 centímetros en el mayor de los casos. Pero ¿qué pasa? Que es muy tupido. O sea, es me hace una cobertura vegetal increíble y al final el suelo se mantiene húmedo más tiempo de lo normal. Lo habitual es que un campo de caqui que se riega a manta se riegue cada 21 o 24 días, dependiendo también un poquito de la calor que tengamos o de las lluvias que hayamos tenido. En este campo hemos llegado a mantener sin regar y sin que el árbol nos diga que, oye, régame que estoy teniendo un poquito de estrés hídrico, hasta 31 y 35 días. O sea, una cobertura vegetal nos está ayudando a mantener esa humedad en el suelo, a controlar las plagas, porque la mayoría de los caracoles y tal se nos quedan abajo. Sí que es verdad que cuando yo hago la siega, como hice hace un par de semanas, porque aún siguen saliendo hierbas adventicias y siguen creciendo, sobre todo en la parte de abajo de los árboles, que os fijáis que está un poquito más marrón, pero eso es porque se corta y se queda ahí, y al final se composta, y esto al final lo que nos hace es una producción de compost. O sea, digamos que al final el campo va en automático en ese tema, se va aportando él solo materia orgánica, también cuando caiga hoja se volverá a compostar y al final vamos a ir creando una capa de materia orgánica. Pues eso, junto con mi cobertura vegetal, que es un trébol que al final también aporta nitrógeno, le estamos dando a la planta esa necesidad o esa ligera necesidad que pueda tener de nitrógeno, se la estamos aportando. Aparte, estamos haciendo un suelo que está blando, un suelo que no está compactado y que al final hace que nuestras raíces de nuestros árboles crezcan bien a lo largo de ella. ¿Vale? Entonces, este es el primer manejo que estamos haciendo, una cobertura vegetal que nos ayude al control, como os he dicho, también al control de plagas, porque al final lo que conseguimos con este manto verde es que vengan insectos buenos que nos ayudan a controlar las plagas. Aún así ahora, por ejemplo, estoy dándome cuenta que ya estamos tratando, pero ahora es una época en la que la mosca blanca empieza a coger un poquito de fuerza. Entonces tendremos que hacer una aplicación esta semana, si no pasa nada será mañana o al otro, una aplicación otra vez para control de la mosca blanca y posible cotonet, que estamos teniendo mucho ahora en los caquis. Yo por suerte no tengo nada de cotonet en mi parcela, lo tengo muy controlado, y sí que tenemos un poquito de mosca blanca, pero también viene un poquito por lo que tenemos alrededor de los campos, ¿vale? Porque el resto de campos no trabaja en ecológico y entonces pues la mosca blanca dice, oye, pues este chico tal. Ya te digo que al final está muy controlada, tiene un poquito de mosca blanca, pero eso lo vamos a controlar en estas semanitas. Iremos haciendo aplicaciones cada 15 días de 3 productos que yo llamo ¿cómo lo llamo yo? Bueno, vamos a aplicar 3 productos que son los que yo uso para el control de este tipo de plagas, ¿vale? Otra cosa en cuanto al manejo que estamos teniendo en este campo. No se está aplicando nada por bajo de alimento a las plantas. Todo se está centrando en aplicaciones foliares, entrando cada 21 días en cuanto a alimentación. Les estamos dando antioxidantes, les estamos dando aminoácidos, les estamos dando alimento a la planta por arriba, les estamos dando el potasio, les estamos dando un montón de cosas, reforzando los estados fenológicos, les estamos dando calcio, ayudando a que las hojas que están saliendo nuevas estén sanas, tengan este color verde tan chulo y al final, como dice un compañero mío, sean centrales fotovoltaicas, que la planta trabaje la fotosíntesis y que no se agote por producir fruta. Estamos buscando ese growing and setting, esa planta que trabaje y que produzca a la vez, que no solo se centre en hacer fruto y la planta no crezca, sino que la planta me esté produciendo fruto
y ya me esté produciendo los zarcillos que el año que viene me van a dar esas flores mixtas, o sea, esas ramas mixtas de flor y de leña, que son al final las que nos interesan en el campo de caquis. Prácticamente esta ha sido la forma de trabajar este campo. Lo hemos trabajado foliar. Hemos entrado cada 15, 21 días, dependiendo de si hemos ido a controlar hongo, hemos ido a controlar insecto o hemos ido a dar alimento. Desde el comienzo, desde que la hoja ya era aproximadamente así, hemos ido entrando habitualmente. Sobre todo que no sufra estrés. Un estrés hídrico, la verdad es que lo que hace es que nos escupe el árbol. Esa es otra cosa que habéis ido viendo a lo largo de los campos de caquis, y ahora voy a entrar un poquito a explicaros esto, ¿vale? Para que si vosotros tenéis árboles de caqui en casa, que no sufráis porque el árbol os escupa la fruta. I wish that I could see your face again. I think I fell in love with a dead end. I wish that I could see her. Ahora vamos a ir, como os he comentado, con la fruta que tira el árbol, pero vamos a comenzar por el principio. El árbol del caqui es un árbol que trabaja muchísimo, hace muchísima cantidad de fruta, hace mucha flor y esta produce un montón de fruta. Esta rama de aquí he contado por encima y puede tener alrededor de 15 o 20 piezas de fruta, esta rama, esto y esto. Y como veis, el árbol al final escupe lo que es la fruta que no va a trabajar. Ahora os voy a explicar un poquito qué es esto y por qué sucede. El árbol del caqui, como os he dicho, hace muchísima flor y mayoritariamente esa flor cuaja, ¿vale? ¿Qué pasa? Que produce muchísimos kilos de fruta y al final lo que hace es que el árbol se tiene que autorregular, ¿vale? ¿Qué consiste esto? En que el árbol lo que hace es que la fruta en la que no va a poder trabajar la tira, pero todo esto influye en unos factores, ¿vale? Si nosotros no llevamos un buen manejo de los árboles, la producción de fruta puede escasear, ¿vale? Ahora voy a explicaros el porqué. Vosotros imaginaros que este árbol tuviera 30 o 40 kilos de fruta, pero yo no le estoy alimentando lo suficiente para que el árbol me mantenga esa fruta, ¿vale? Pues el árbol, ¿qué hace? Se autorregula y dice, yo prefiero vivir y tener mi hoja a tener una fruta. Entonces lo que hace es que va tirando fruta hasta que el árbol consigue un equilibrio para mantener la fruta y la producción de hoja en un equilibrio que tenga, que diga, bueno, pues no me voy a morir, puedo producir fruta, no me voy a cansar y voy a producir. Pues yo, a través del manejo, lo que he conseguido es que estos árboles, como os he dicho antes, trabajen y crezcan. Yo al final he conseguido que mis árboles, en vez de escupir un 40, un 50, un 60% de la fruta, a lo mejor haya escupido un 30 o un 40. Entonces yo he aumentado la producción de mis árboles con respecto a otros árboles que he ido viendo de otros campos, que la cantidad de fruta que han tirado ha sido más grande. Pero ¿qué pasa? Que al mantener más fruta en el árbol necesita trabajar más. Para trabajar más, ya os hemos explicado el manejo que hemos tenido antes. La aportación de nutrientes por vía foliar, que es la asimilación rápida de la planta, para que mantenga la fruta. ¿Qué hemos hecho además? El árbol que no tenga un estrés hídrico. Si el árbol tiene un estrés hídrico, la hoja empieza a achatarse, lo que hace es que empieza a tirar fruta, porque el árbol no quiere gastar en algo que no va a llevar adelante y que le puede llevar a la muerte. Todo esto tiene un proceso y tiene un trabajo. Hay muchos campos que los árboles están tirando mucho, ya sea por diferentes factores o por lo que sea. Yo en mi caso, gracias al manejo que hemos llevado, los campos van perfectamente trabajando. Vosotros que tenéis a lo mejor un campo o dos de caquis en casa, o dos campos digo yo, árboles de caqui en casa, y habéis notado que os ha tirado mucha fruta y al final un árbol grande se os queda con 3 o 4 piezas, pues ahí os pasa algo, o tenéis una carencia de nutrientes, o no le estáis dando el agua que debe, o el árbol está malito y tenéis que hacerle una cura o una sana a ese árbol, ¿vale? Eso tenéis que tenerlo muy en cuenta, que no le falte agua. Yo, como os he dicho, ya tengo ese factor muy controlado debido
a dos cosas, a los años que llevo en este campo y a que ya sé cómo funciona mi suelo y a la cobertura vegetal. Esas son las dos causas que yo sé que a mis árboles no les faltan, ¿vale? Vosotros tenéis que daros cuenta, como os he dicho, del por qué os escupe mucha fruta. Como os he dicho, es normal que escupa fruta, es normal además. Además, ahora vienes a los campos de caquis y te sube ese olorcillo ya a fruta madura pasada, que es normal, que al final pues va a formar parte del ciclo de la vida, se va a pudrir, van a entrar los microorganismos, van a convertirlo al compost y al final van a volver otra vez al suelo, que va a volver a la planta a nutrirla, ¿vale? Entonces, al final, la purga del caqui es normal. De hecho, suele purgar 2, 3, incluso 4 veces a lo largo del ciclo. Porque, como os digo, si el árbol aguantara toda la fruta que me hace al principio, posiblemente las ramas se partirían. Y como os he dicho, yo este año, para que esto no pase, seguramente me va a tocar encañar las ramas para que por el peso no se vaya. Pero como os he dicho, si esta rama al final va cogiendo peso, me irá veniendo para abajo y puede llegar un momento a que la parta, porque la madera del caqui no es una madera dura, ¿vale? No es una madera que aguante un peso muy grande, irá viniéndose para abajo, irá haciéndome la forma, pero para que no parta, pues le iremos poniendo unas cañas para que el árbol soporte ese peso. Y yo creo que ya está todo dicho de una actualización chula de cómo ha ido el campo de caquis a lo largo de este tiempo, ¿vale? Desde que os lo enseñé al comienzo que hicimos otra vez el trabajo, a lo que hemos hecho ahora. Cosas que os quería decir, ¿vale? Yo siempre os digo que yo no soy un profesional, yo no me dedico a esto profesionalmente. Tampoco es un hobby, pero poco a poco vamos cogiendo profesionalidad en este aspecto, en el cultivo de campos, pero yo lo que quiero demostrar es que es totalmente posible y viable llevar grandes extensiones de cultivo de una forma sostenible y de una forma ecológica y de una forma productiva, ¿vale? Al final es totalmente posible llevar un campo de caquis o de cualquier otro tipo de fruta de una forma sostenible, consiguiendo unos calibres comerciales y una calidad de fruta que una persona que lo está llevando en convencional. Yo no critico que lo hagas en convencional, tampoco me critiques a mí porque yo lo haga en ecológico. Al final, mira, ¿ves? Eso es otra fruta que ha escupido. Para que veáis cómo ha ido todo el transcurso y cómo ha ido todo, cuando cosechemos la fruta, os diremos cómo ha ido, os enseñaré el papelito de la cooperativa en el cual nos dice el calibre que ha tenido la fruta, la calidad de la fruta, el precio por el que se ha vendido la fruta y la merma de calidad que hemos tenido por culpa del granizo. Así la gente, o sea, vosotros estáis informados de todo conforme ha ido yendo en este proyecto de caqui ecológico. Además, este año, como sí que tenemos fruta, voy a poder hacer esa segunda parte del proyecto de caqui ecológico, que al final era la finalidad que yo quería tener de este campo, trabajar el fruto como quiero trabajarlo, y a ver si consigo llegar a ese punto que quiero llegar, y que si fuera así, para el año que viene seguramente entraría con todo, y entonces sí que me entraría con el proyecto de caquis a tope, al 100%, etapa 1 producción y etapa 2 manejo del fruto, ¿vale? Pero todo esto, como os digo, es un proyecto a largo plazo y lo iréis viendo poco a poco si seguís el canal. Y yo creo que ya hemos llegado al final del vídeo. Si tenéis cualquier duda, si tenéis cualquier cosa, me la dejáis abajo en comentarios. Os contestaré sin ningún tipo de problema a lo largo del tiempo. Hay veces que tardamos un poquito más, pero porque al final en casa, hijos, trabajo y todo, y al final pues no podemos prestarle todo el tiempo que deberíamos quizás al canal. Pero como os digo, pediros disculpas de antemano si veis que tardo un poquito en contestar. Segundo, si os ha gustado el vídeo y estáis suscritos, dadme un like. Comentar, que es súper importante, que estoy viendo últimamente que no estáis comentando mucho los vídeos y para mí es muy importante que tengamos ese feedback. Si no estás suscrito y te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete si te gustan este tipo de vídeos y sobre todo compartir, porque compartiendo el conocimiento llega a más gente y quizás a ti no te haya ayudado, pero a la persona con la que tú lo has compartido, sí. Así que Yauro, sin más, hasta la próxima. Maybe you come visit me.